Si queréis realizar un viaje por el apasionante mundo del vino, esta es vuestra oportunidad, así que no cambiéis de cadena porque tras el sumario comienza Entre Blancos y Tintos. El corcho es para San Vicente de Alcántara su principal motor económico y elemento cotidiano de sus vidas. La denominación de origen Valdepeñas desvela los secretos de la cata durante las fiestas del vino. Noctámbula fiesta de la vendimia en la Mancha toledana. El corcho es seña de identidad de San Vicente de Alcántara, una pequeña localidad de Badajoz que ha creado su propio museo del corcho para dar a conocer todo lo que rodea a esta industria cuya principal actividad es la fabricación de los tapones para las botellas de vino. Se piensa que en las cercanías de San Vicente de Alcántara se encontraba el cuartel general del guerrero lusitano Viriato, que se enfrentó a Roma y encontró la muerte a mano de sus soldados. Aunque se tiene constancia de una ocupación en época prehistórica y se cree que en el lugar existía un santuario de la época romana, el momento de asentamiento definitivo de población en la localidad se produce en el siglo XV bajo el nombre de San Vicente de los Vaqueros y como una pedanía de Valencia de Alcántara. Obtuvo el título de villa en 1671 con el nombre de San Vicente de la Orden de Alcántara. La historia contemporánea de esta localidad extremeña está completamente ligada al corcho desde las primeras instalaciones fabriles de los empresarios ingleses y catalanes hasta la actualidad, pasando un periodo en el que los momentos de apogeo y crisis se han sucedido hasta convertir a San Vicente de Alcántara en la reconocida capital del corcho. Desde mediados del siglo XIX llegó el primer industrial aquí y a partir de ahí se ha ido desarrollando la industria de tal manera que ha llegado a haber hasta 70 empresas, en la actualidad hay unas 40 y son la base económica y cultural de la localidad. Para dar a conocer a los visitantes los aspectos relativos a uno de los productos naturales de mayor valor en la economía extremeña, en febrero del 2008 se abrieron las puertas del Museo del Corcho. La exposición recorre el mundo del corcho desde la extracción de la corteza del alcornoque, pasando por los procesos de transformación hasta la elaboración del producto final con el tapón de corcho como pieza estrella. Hasta finales del siglo XVII, el taponamiento de las botellas de vino se realizaba con madera o cáñamo impregnado en aceite. Fue el monje francés Dom Perignon quien, queriendo conservar los gases producidos por la fermentación de los vinos de la Champaña, utilizó por primera vez el corcho para taponar las botellas de vino. El señor Dom Pierre Perignon, a finales del siglo XVII, pues decidió probar suerte con su vino espumoso, que era el champán, y el tapón de corcho con la botella de vidrio. Y a partir de ahí surgió la industria que pasó a Gerona y de Gerona al resto de la península. Aquí a San Vicente, como digo, llegó en 1858. El tapón de corcho es el mejor cierre conocido para acompañar al vino en su reposo en botella, permitiendo su conservación y envejecimiento en las mejores condiciones posibles. Para cada tipo de botella y de vino existe un tapón que se adapta a la perfección. Según el tipo de vino para el que vaya destinado, pues tenemos los tipos de tapones. El aglomerado para vinos que van a ser jóvenes, que van a estar poco tiempo en la botella. Y luego tenemos el natural de una pieza, pues que se va a hacer para vinos ya más de reserva, crianza, vinos tintos. Y bueno, luego está el grueso de champán, el de cava, que necesita ese tamaño para soportar la presión de las burbujas del cava y el champán. El corcho es la corteza del alcornoque que engrosa con el crecimiento del árbol y que se destina a diferentes usos en función de su calibre y calidad, siendo el principal de estos la producción del tapón natural de corcho. Las células del tejido que conforma el corcho son unidades muertas llenas de aire, cualidad esencial que le proporciona su ligereza y sus capacidades aislantes. El alcornoque tiene la capacidad de regenerar su corteza una vez extraída, cualidad única que le diferencia de otros ejemplares de su especie. El corcho se forma de manera natural por la generación de tejido suberoso en distintas capas anuales. La saca es el primer paso de la industria del corcho, evidentemente, y bueno, el alcornoque se saca la primera vez cuando tiene unos 30 años
A partir de ahí necesita 9 en Extremadura para regenerarse. En Cataluña son sobre 12, en Andalucía pueden ser 8 años. Y bueno, el primer corcho es el bornizo, el original, y después a partir de ahí vamos teniendo el corcho de fábrica. Los sacadores tienen que tener mucho cuidado de no dañar la capa madre del alcornoque, que es la casca que tiene dentro, después una vez que le quitamos el corcho, pues para que después no tenga problemas ese corcho. Aproximadamente un tercio de la producción nacional de corcho natural se produce en Extremadura. La mayor concentración de industrias corcheras se produce en el municipio de San Vicente de Alcántara, donde se ubican alrededor del 65% de la región. La mayor parte se dedican a realizar solo las primeras fases de transformación del corcho, cocido y enfardado. Paralelamente a esta industria corchera se presentan otros usos de este material. Este producto ha sido la base de utensilios de cocina, de instrumental de trabajo tradicional, de enseres domésticos y hasta en el mundo infantil. Toda una serie de artículos a través de los cuales el corcho ha entrado en la vida de los habitantes de San Vicente de Alcántara. La integración del corcho en la identidad de los sanvicenteños se realiza también a través de una vertiente artística. Las hábiles manos de los artesanos locales han dado forma a este material, convirtiéndolo en la base de una producción artística única. En la actualidad hay artesanos, por ejemplo aquí en San Vicente, que hacen bastantes esculturas de corcho y muchas más cosas que se pueden hacer con el corcho. Pues también tenemos una parte que se dedica a eso, que puede ser para aislantes, para zapatos, etcétera. Se puede utilizar para muchas, aunque en realidad la salida más importante económicamente es el tapón, que tapa el vino. Otra de las riquezas del corcho es su gran valor medioambiental. La explotación tradicional del corcho supone una garantía de conservación de un ecosistema frágil que depende de este aprovechamiento para asegurar su sostenibilidad. En los alcornocales se encuentra en su hogar una gran variedad de especies amenazadas para las que la conservación de este bosque supone una garantía de supervivencia. La extracción del corcho se produce cada 9 años, proceso durante el cual la dehesa se regenera y sirve de hogar para un gran número de especies amenazadas. Y una de las cosas más importantes del museo es recordar el tema de la sostenibilidad de la dehesa y el bosque alcornocal, de manera que si utilizamos el tapón de corcho, ese provecho económico nos lleva a proteger este ecosistema y por lo tanto pues, a los animales que viven en ello, algunos en peligro de extinción, como es el águila imperial ibérica sobre todo, y luego está la cigüeña negra, el buitre negro. Con unas 5.000 visitas al año, el Museo del Corcho presenta la identidad de una localidad a partir de su vinculación con un producto que hoy es su principal fuente de riqueza. Esta unión no solo se ha producido en el ámbito económico, el corcho ha formado parte de los enseres más íntimos de los hogares de la localidad y está presente a lo largo del calendario festivo de San Vicente de Alcántara. Hoy nos encontramos en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas, ya que muchas de las actividades que se suceden a lo largo de las fiestas del vino de la localidad ciudadrealeña son organizadas por esta denominación de origen, como por ejemplo los talleres de iniciación a la cata. La tradición de Valdepeñas es la historia de sus viñedos, de sus frutos y sus vinos, escrita con pasión por gentes dedicadas al cultivo de la vid desde tiempos ancestrales. Es por ello que hablar de la localidad ciudadrealeña de Valdepeñas es hablar de vino, historia, cultura, artes y letras. El vino está íntimamente ligado a su historia y se homenajea y ensalza cada año en las fiestas del vino declaradas de interés turístico nacional que se vienen celebrando a primeros de septiembre y que este año alcanzan su edición número 59. Son unas fechas cargadas de actos culturales, deportivos y sobre todo lúdicos para todos los colectivos. Cerca de un centenar de actividades, entre las que no faltan los tradicionales eventos vinícolas como el túnel del vino, juegos, concursos o talleres de iniciación a la cata. Estos talleres se celebran en la sede de la Denominación de Origen Valdepeñas
con la intención de aproximar a los alumnos al mundo y la cultura del vino mediante unas nociones básicas, teóricas y prácticas que les permitan evaluar los diferentes tipos de vino. En total se han desarrollado 5 talleres por los que han pasado unos 75 alumnos, en los que ha predominado un público joven. Y salen contentos y entienden que es muy provechoso para ellos porque hay una terminología y unos aspectos, como he dicho, que hasta ahora son desconocidos. La mayoría, las personas sabemos degustar los productos y aunque seamos consumidores o bebedores, bueno, pues, pero no es lo mismo degustar que catar. El saber de la cata, le digo, se enseña a valorar el producto, en este caso el vino, de una forma objetiva, valorando sus características. Los servicios técnicos de la denominación de origen explican a los asistentes las fases que entran en juego a la hora de catar un vino, los distintos tipos de caldos y conceptos básicos como temperatura de servicio y almacenamiento, entre otros aspectos. En la parte teórica, lo que les enseñamos son los mecanismos de la cata, es decir, aquí hay una especie de procedimiento, protocolo, es decir, en toda cata de vinos hay que analizarlo desde 3 fases, que es la visual, olfativa y gustativa. Se explica un poco cómo funcionan cada uno de los sentidos y cómo tenemos que ejercitarlos para poder apreciar las características, como digo, de cada vino. Cada vino en la copa nos cuenta un poco cómo ha sido su historia, desde la cepa, la elaboración y cómo ha sido luego el cuidado del vino. En la parte práctica se desarrollan las habilidades esenciales para diferenciar las principales características de un vino. La degustación del vino es relativamente fácil, pese a lo que muchos se empeñan en decir o en hacer creer. Todos nacemos con las aptitudes para discernir aromas y sabores, pero sí que es necesario aprender a detectar e identificar las sensaciones percibidas, valorarlas y saber expresarlas. Y luego a continuación pasamos a una parte práctica, donde en primer lugar trabajamos con vinos que las características principales, componentes principales, como son el alcohol y la acidez, han sido en algunas muestras modificados para que cada uno sitúe su umbral de percepción con respecto a estos compuestos. Y luego después probamos también vinos de aquí de la zona, vinos comerciales, y se analizan en las 3 fases que he dicho. Y también a través de con unos botecitos de aromas, para que puedan identificar y memorizar los aromas que van a encontrar en los vinos. Estos talleres de iniciación sientan las bases para que todo aquel aficionado al vino pueda catarlo a partir de unas nociones básicas que podrá ampliar con cursos más especializados que durante todo el año se imparten en la sede de la DEO. Cuando se hace un curso de iniciación, lo normal es continuar, lo normal es hacer un curso ya un poco superior, porque el vino al final hay que educar un poco los sentidos y aprender a apreciar las características de los vinos probando muchos vinos, y lógicamente si se hace al lado de una persona que te pueda explicar un poco lo que tiene cada vino, cómo puedes apreciarlo, es decir, por poner un ejemplo, cómo se aprecia el ácido, por ejemplo, la acidez de un vino, o cómo se aprecia el alcohol o el dulzor. Pues a la gente la verdad es que todo este tipo de cosas le interesa bastante. No es lo mismo enfrentarte a una copa de vino sin saber qué hacer con ella, por decirlo de alguna manera, a pues empezar a mirarla, y cuando tú examinas ese vino, pues con la vista, como he dicho antes, ya te va contando cosas, vas sabiendo un poco lo que te puedes esperar además en las siguientes fases, que son la olfativa y la gustativa. Entre los alumnos que han participado en estos talleres de iniciación encontramos gente no iniciada en el mundo del vino, especialmente público joven para los que esta actividad suponía su primer contacto con el vino, dando lugar a preguntas curiosas. Por ejemplo, ¿cómo tengo que probar el vino? ¿Cómo me lo tengo que poner en la boca? Cosas que parecen en principio pues como muy evidentes, pero que no lo son tanto, como he dicho antes, porque no es lo mismo ponerte un vino en la boca para degustarlo que para catarlo. A través de estos cursos de iniciación a la cata, los alumnos han tenido la ocasión de adentrarse de la mano de profesionales de la denominación de origen Valdepeñas en este fabuloso mundo. Tras 3 horas de teoría y práctica, los asistentes finalizaron el taller con un buen sabor de boca. Yo pensaba que sería más escueto y más que pasaría así todos los temas un poco de largo. Los tocaría así pinceladas, y no, ha
a mí personalmente ha sido un curso muy fructífero, tanto ha habido, hemos tenido 2 horas de teoría de la cata del vino, tanto del conocimiento del vino, variedades, cómo catar el vino, cómo ver la copa, tanto los gustos, y luego la aplicación en la práctica. O sea, hemos entrado en el laboratorio, bueno, una especie de laboratorio donde llegas y te exponían unas cuantas copas y tenías que saber, bueno, pues las características del vino, ponerlo un poquito en práctica y ya está bien. Cada vino tiene su propia identidad y expresa cosas distintas, pero en lo que se refiere a la cata, lo hace generalmente dentro de unos parámetros determinados. Cuanto mayor sea nuestra capacidad para comprender, identificar y memorizar esos parámetros y mayor sea la cantidad de vinos que tengamos la oportunidad de catar para ampliar nuestro repertorio de sensaciones reconocibles, mejores catadores llegaremos a ser. Los alumnos de este taller, en donde han sentado las bases para aprender a catar, coinciden en que a partir de ahora verán el vino de otra manera. Ya no verás el típico trago de vino que llegas, coges y te lo echas a la boca y te lo tragas, sino bueno, ya lo mirarás, lo observarás, lo olerás y bueno, verás las características de que con tanta variedad de vino que tenemos ahora en Valdepeñas, pues bueno, verás un poquito más, conocerás un poco más el vino de Valdepeñas. Bueno, tanto el vino de Valdepeñas como si haces otro tipo de cata, ¿no? De otras denominaciones de origen. La denominación de origen Valdepeñas es la tercera institución vitivinícola española tanto por antigüedad como por reconocimiento en el mercado. Sus principales variedades de uva son Tempranillo en tintos y Airen en blancos, aunque hay muchas más, como han podido comprobar los alumnos de este taller. Has ampliado un poco más el campo de teoría del vino, ¿no? Porque antes lo tenías un poco limitado, ¿no? Te creías que solo existía un tipo de uva y con ese tipo de uva, pues bueno, pues hacías tanto la blanca como el tinto. Y ahora te das cuenta de que hay una variedad inmensa y una cantidad de vinos de distintas bodegas, tanto pequeñas como grandes, bastante amplia. En cada uno de los vinos de Valdepeñas reside la esencia de una localidad, origen de aromas y sabores naturales, que visten vinos con carácter universal para todos los gustos y situaciones. En Bodegas Viucas, el tiempo de cosecha se celebra de una manera muy peculiar con la fiesta de la vendimia nocturna. La vendimia nocturna no es una práctica muy extendida. Viucas es una de las pocas bodegas que cosecha de noche y todavía a mano en cajas de fruta para conseguir que la uva entre en la bodega en óptimas condiciones para su posterior vinificación. Llevan ya 14 años realizando este tipo de cosecha, todo a favor de la gran calidad de las uvas y de los vinos que a partir de ellas se elaboran en esta pequeña bodega familiar. Y es que al vendimiar de noche se evitan los calores del día, permitiendo con ello que la uva entre fresca en bodega, manteniendo intactas sus propiedades hasta comenzar con el proceso de vinificación. No es nada común. Desgraciadamente la vendimia manual desaparece. La máquina es mucho más productiva y tiene más ventajas que la manual y de noche desde luego es complicado. Nosotros lo llevamos haciendo ya muchísimos años y bueno, nos resulta, funciona y seguimos haciéndolo, no queremos cambiar en ese sentido. Bodegas Viucas es una bodega familiar que se sitúa en el corazón de la Mancha toledana, en Villacañas, uno de los pueblos más pujantes de la provincia. Desde hace más de un cuarto de siglo recoge la tradición de 3 generaciones de viticultores y bodegueros a la que se unen las más importantes innovaciones tecnológicas para elaborar vinos de alta calidad.
Toda la producción procede de 26 hectáreas de viñedos propios, entre los que se encuentran viñas viejas de Cencibel, viñas jóvenes de Merlot y las más recientemente plantadas de Graciano y Chardonnay. Durante todo el año tratamos las plantas para que más o menos traigan siempre la misma calidad. El año que viene mucho se le quita y el año que trae poco lo que trae. Entonces cuando llega los vendimiadores de noche ya ha pasado un equipo. Hace 15 días ha pasado un equipo repasando las plantas, viendo las zonas donde hay grumos o no hay grumos o racimos que no van a ser válidos y lo van quitando. Le viene bien porque luego no van a la hora de elaborar racimos no maduros y además la planta es capaz de madurar y generar mejor lo que tiene. Desde el año 2008 la bodega abre sus puertas en un evento lúdico muy especial, la Fiesta Bienal de la Vendimia Nocturna, un evento que este año alcanza su edición número 3. Cada 2 años, quienes se desplazan hasta bodegas Biucas para participar en su fiesta de la vendimia nocturna tienen ocasión de conocer in situ el proceso de la vendimia a mano, realizado de noche. Celebrada durante la madrugada del 8 al 9 de septiembre, Biucas volvió a redefinir su espacio para convertirse en un lugar de encuentro de arte, diálogo y cultura en torno al vino. Celebrada cada 2 años en un aforo de unas 200 personas, la velada supuso todo un escaparate para esta pequeña bodega familiar del municipio Villacañero, justo en la llegada de la vendimia. Es un momento clave, como así lo reconocía María Huerta, una de sus miembros familiares. La fiesta de la vendimia nocturna en bodegas Biucas nace, según nos cuenta Victoriano Huerta, de la incredulidad, pues hace años nadie se creía que en este pueblecito de La Mancha se vendimiara por la noche. Por ello se decidió convertir en fiesta una de las noches de vendimia para que amigos y aficionados a los vinos de Biucas lo pudieran comprobar. En grupos reducidos de 30 personas, los visitantes pueden ver, palpar y hasta cortar y degustar los propios racimos de uva, verificando junto al enólogo su adecuado estado de maduración. Esto se nos ocurrió que, como es una cosa que nadie se lo cree, teníamos que invitar a gente a que viniese a verlo, y ya es la 3ª edición de esta fiesta vendimia nocturna, que lo hemos hecho con carácter bianual y cada vez, bueno, pues la acogida va siendo mejor. La explicación es muy sencilla, nadie se cree lo que hacemos, pues le decimos, os invitamos, venid y lo veis, y además lo pasáis bien, veis no solo la vendimia y el campo en la noche, lo bonito que es, sino luego también en bodega podemos disfrutar de un concierto maravilloso y un entorno privilegiado, que si algo hay feo, los artistas han puesto su obra para dejarlo bonito. La fiesta de la vendimia nocturna de Biucas se caracteriza por celebrarse en una atmósfera muy especial en la que se fusionan arte y cultura en torno al vino. El patio y jardín de la bodega se sumergen en un océano de luz, dando un toque de galería artística en la que el público puede admirar las obras de 19 artistas. Esculturas, pinturas, dibujos y fotografías de artistas tan conocidos como el escultor Jesús Curia o el pintor Enric Caromí. Asimismo, en el interior de la recién reformada bodega se pudieron contemplar los cambios que se han llevado a cabo usando materiales reciclados y reutilizados que han dado a dicho interior un aspecto moderno y sostenible al mismo tiempo que cálido y familiar. Los asistentes disfrutaron de una parrillada de la noche manchega y sobre todo de los vinos, la gran pasión del equipo de Biucas, todo ello amenizado por unas notas de jazz. A la medianoche los tractores se pusieron en camino hacia el campo para comenzar con la vendimia de las 12 hectáreas de Tempranillo. Los más aventureros no dejaron pasar la oportunidad de aprovechar para vendimiar ellos mismos las uvas que en un futuro darán lugar a excelentes caldos de la cosecha 2012, aunque se harán esperar un poco para poder ser catados. En la actualidad la bodega tiene una producción muy cuidada, limitada a 70.000 botellas que comercializa bajo la marca Biucas. Los Biucas son principalmente tintos de crianza y reserva, vinos muy gustosos con mucho cuerpo, color y estructura que los hace idóneos para perdurar en el tiempo. En mitad de la viña, en mitad de la noche, rodeados de exposiciones de pintura, fotografía y escultura al ritmo de un concierto de jazz, comienza la magia que, con el tiempo y el buen hacer, terminará alegrando las mesas de los amantes de los mejores vinos.
Pues con este reportaje finalizamos nuestro programa de hoy, pero recordamos que si tenéis alguna sugerencia podéis enviárnosla a entreblancosytintos.tv@gmail.com. Ahora sin más nos despedimos, pero volveremos la semana que viene con más reportajes.